escuchen esto. Los hogares sin hijos ya son mayoría en la Argentina. Es impactante este dato. La tasa de natalidad en Argentina cayó 40% en la última década, desde el 2014. Es una de las disminuciones más importantes en toda América Latina. Surge esta información de un estudio que realizó el Observatorio de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Y está con nosotros Lorena Bolsón, que es autora del estudio, doctora en Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos. Bueno, igualmente. Es impactante no solo el dato, sino por qué se dio especialmente en Argentina. Pues, no, a ver. O es más brusco, más pronunciado en Argentina. Claro, en realidad estamos desde hace varios años ya en una serie de cambios demográficos a nivel mundial. No es solo de Argentina. Antes hace unos pocos años, uno lo miraba más en Europa, entonces decías, bueno, cómo ha disminuido la población en Europa y demás, pero lo veías como algo lejos. La realidad es que cada vez esto está más presente en toda nuestra región, en América Latina. Y de hecho nosotros no tenemos la tasa de natalidad más baja de la región. En eso nos gana Chile. Digamos, ellos tienen una tasa de 1.2 y nosotros de 1.4. Lo que distingue a este cambio en Argentina es que en todos los países de la región la tasa de natalidad ha ido disminuyendo de manera paulatina. Es decir, a medida que pasa el tiempo va bajando despacito, por ahí algún escaloncito y demás. La diferencia es que en nuestro caso esa caída se dio de manera abrupta en la última década. Entonces este pico de 40 hacia abajo, 40% hacia abajo, es un dato muy distinto, una realidad muy distinta a lo que nuclea en la región. Entonces no quiere decir de que estemos más bajos que otros en temas de natalidad, sí que lo hicimos más rápido y más bruscamente. Ahí se ve, ¿no? Lo que estás contando se ve esa caída brusca, el perfil demográfico de la Argentina. Ahí vemos cómo se da, es muy explícito el gráfico, cómo se da esa caída muy impactante, casi vertical. En los últimos años. Del 2015 empezamos a bajar y vieron que hay un pequeño escaloncito ahí, es justo la pandemia. O sea, la pandemia nos ayudó un poquito a sostener y después siguió cayendo. ¿Cuál es la explicación? Y estuvimos más en casa. No. Es así, pero la de lo que pasó en la última década. No, la realidad es que la caída de la natalidad no tiene un único elemento. Es una realidad, como mucho de lo social, multicausal. Nosotros analizamos distintas perspectivas. Obviamente la cuestión económica siempre tiene que ver, porque a mayor crisis económica o a tasas de inestabilidad en el empleo, lo que produce es que después uno obviamente piense muy bien el tener hijos. El tema es que no es el único elemento, sino que encontramos cambios sociales. Un cambio muy importante que es, bueno, la salida de la mujer hacia lo público, claramente. Eso ha producido también una decisión en el retraso de la maternidad, que es otra de las cuestiones que encontramos muy claramente. Entonces, de hecho, las mujeres ya no son madres en su mayoría, según los datos argentinos, entre los 20 y los 25 años, como se daba hasta hace unos años atrás, sino que en general los nacimientos se producen 25, 35 años, en esa brecha mayor. Y empiezan a crecer las maternidades también de mujeres más adultas. Entonces, al posponer la maternidad, tenemos un hecho biológico, que es que las mujeres somos fértiles entre los 20 y los 30 mayoritariamente, entonces pasa que por ahí posponemos, pero cuando queremos tener ese hijo, ya no podemos. Y a pesar de que tenemos hoy técnicas de reproducción humana asistida que están aprobadas en el país y son legales desde hace mucho tiempo, las tasas de efectividad de esas prácticas nunca son mayores del 40%. Entonces lo que puede pasar es que tenemos la práctica y aún así no lo logramos. ¿Y la adopción? La adopción, un problema que tenemos en Argentina es que también adolecemos de datos. Entonces no tenemos datos estadísticos a nivel nacional. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el registro civil aporta datos en relación a la adopción, por lo que nosotros analizamos también cayó la adopción. O sea, no es solamente un tema biológico, por eso es más una decisión de no tener hijos. Claro. Exactamente, eso para mí es un tema bastante crítico, que vos hablás con los chicos jóvenes y ya no está dentro de su proyecto el tener hijos. O sea, algunos lo posponen
como esto que estábamos hablando, y otros ya no lo tienen como parte de su proyecto vital. Y esto tanto en mujeres como en hombres. Y de hecho eligen ciertos métodos anticonceptivos que ya son permanentes, como puede ser la ligadura de trompas o la vasectomía en el caso de los hombres, que antes eran prácticas que la gente usaba cuando ya tenía varios hijos y no quería seguir teniendo, y hoy eso lo empezás a observar en que cada vez son más los jóvenes que lo adoptan de una manera estable. Es decir, eligen como proyecto no tener hijos. Otro elemento muy destacable de esto es que ha crecido la cantidad de hogares unipersonales en los últimos 30 años. En particular, en 1991, en el censo, había un 13% de hogares unipersonales. Hoy tenemos un 25% de hogares en los cuales hay una única persona. Es decir, ¿Y en qué edad? No, eso puede ser variable. Okay. Digamos, nosotros acá no tengo el dato preciso en relación a la edad. Porque uno lo puede imaginar en una persona mayor que tenía una familia más y quedó sola. Sí, pero quizás ahora es 40, 50, 60. Claro, por el porcentaje que ha aumentado, difícilmente sea solo de personas mayores. Está bien. Entonces, ves ahí una tendencia también a que te dicen, bueno, no, quiero ser yo, digamos, y ir por esta línea. Entonces, después ves en un segundo puesto, si querés, los hogares de 2 personas, parejas en general, y 3 hasta ahí integrantes de la familia, y después ya prácticamente se diluye en relación a otros datos anteriores, ¿no? Dale. No, que pensaba que hay un componente de lo que estabas relatando que es un fenómeno complejo y que tiene múltiples variables, que una me parece, esto ya es una opinión por supuesto, positiva, que tiene que ver con el retraso en la maternidad a partir de, bueno, múltiples decisiones, ¿no? Que calculo que tienen que ver, algo vos comentabas, pero bueno, con un proyecto de vida, con los métodos anticonceptivos. Creo que el plan ENIA fue muy efectivo también en Argentina para prevenir embarazos adolescentes. Digo, hay una serie de factores que creo que son positivos dentro de la multiplicidad de factores, ¿no? Digo, haciendo ese recorte. Sí, digamos, en realidad hay un montón de cosas que según como vos las observes son positivas o negativas, digamos. Yo creo que claramente que la mujer saliera del espacio íntimo me parece que es buenísimo. Lo que tuviese más autonomía, digo, ¿no? También más. Totalmente, y decisión. Lo que por ahí, si vos lo mirás desde el perfil social y en esto que estamos hablando de cómo se van achicando los grupos familiares, tal vez no fue acompañado en el mismo sentido de una adopción de mayores responsabilidades dentro del hogar del hombre. Eso permitiría que hubiese un equilibrio dentro de los hogares que permitieran a la mujer desarrollarse en ambos ámbitos y que no tenga que elegir entre o ser madre o trabajar. Claro. ¿No? Digamos, entonces me parece que ahí todavía como sociedad nos falta crecer un montón. No tenemos políticas de las empresas que nos ayuden en eso. Seguimos con una ley de contrato de trabajo del año antiquísimo, donde tenés 3 días por licencia por paternidad cuando nace tu hijo. Entonces, ¿de qué manera pretendemos de que el hombre esté más presente, asuma responsabilidades si no lo fomentamos desde ahí? No hay políticas de gobierno que estén pensando en la población y en cómo vamos a mantener un equilibrio demográfico, teniendo en cuenta que esto a largo plazo va a traer muchas consecuencias en todo lo que tiene que ver con lo social, incluso con impacto económico en este sentido, ¿no? Lorena, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es totalmente desubicada, pero la vengo pensando alrededor mío, en mi grupo de amigos, de gente cercana. Hay mucha devoción, sobre todo desde la pandemia por adelante, por las mascotas. Sí. Bueno, hay un estudio que dice que en Ciudad de Buenos Aires hay más mascotas que niños. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires la tasa de natalidad es de 0,9, es decir, hay menos de un niño por mujer. Y que hay muchas más mascotas. Yo creo que tenemos un grave problema en la sociedad actual, que es la dificultad que tenemos para vincularnos y relacionarnos. Entonces, el encontrar en otro, en poder establecer parejas, noviazgos, o como queramos llamarlos, más estables, más sólidos. Y sin embargo, el ser humano sigue necesitando de lo afectivo. Y la mascota es algo muy representativo.
Por otro lado, tenés una cuestión estadística, que es que en la ciudad de Buenos Aires viven muchos adultos mayores. Y las mascotas son un elemento de compañía Totalmente. muy importante para ellos. Entonces, también hay que medirlo en función de la población. Es engañoso, digamos, para una pareja, incluso que decidiera tener hijos. La ciudad de Buenos Aires es muy cara, entonces en general, también por espacio público y demás, suelen tornarse hacia la periferia. Y la ciudad de Buenos Aires para los adultos mayores y tener mascotas, vuelvo a repetir, es como un nexo también, ¿no? De estos vínculos y el afectivo, ¿no? Y desarrollar la afectividad. Muy interesante, gracias Lorena por haber estado acá. La verdad impacta ese dato y sobre todo hacia dónde se puede llegar a ir en el corto plazo. Sí, pensemos que esto viene acompañado del aumento en la esperanza de vida. Claro. Y consecuentemente también nuestra población cambió. Hace unos años atrás teníamos un 2% de adultos mayores de 60 años, hoy es un 12% de la población. Entonces, está envejeciendo la población, vamos a tener un cambio en lo que tiene que ver con las necesidades de cuidado, hoy está más enfocada tal vez en la niñez y tenemos que empezar a mirar en un envejecimiento activo y un envejecimiento que nos permita extender nuestras funcionalidades, relacionalidades, espacios de trabajo y demás a más largo plazo y también atender a necesidades en esa etapa de la vida. Así que todo un desafío para la sociedad argentina. Gracias, Lorena. Gracias. Gracias a ustedes. Volvemos un segundo a la campaña porque, bueno, nos estamos despidiendo de los spots que nos